Olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la Biblia, la palabra de Dios, acá en el proyecto Revivados por su palabra. Vamos a reflexionar hoy en Eclesiastés capítulo 8, pero antes quisiera orar contigo. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos sabiduría, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Eclesiastés capítulo 8 es un lindo capítulo. El capítulo tiene 17 versículos y yo quisiera recalcar 8 lecciones de este capítulo para ti. El capítulo 8 es una continuación del capítulo 7. Incluso en esta versión que yo estoy leyendo, no hay una separación entre el último versículo del capítulo 7 y el primer versículo del capítulo 8, porque es como si fuera un solo texto. Yo voy a recalcar las 8 lecciones que para mí fueron muy importantes y son muy importantes. La primera está en el versículo 1, en las últimas líneas o en la mitad del versículo cuando dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Es interesante que tanto Proverbios como Eclesiastés recalcan la importancia de buscar la verdadera sabiduría. Ya mencionamos que el conocimiento podemos adquirirlo a través del esfuerzo, de la dedicación, pero la verdadera sabiduría viene del Señor, es adorar al Señor, es ser consagrado al Señor. El Proverbios capítulo 1, por ejemplo, el versículo 7 nos menciona que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que tenemos que buscar a Dios todos los días. Segunda lección está en el versículo 2. Dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Acá está hablando de la necesidad de ser obediente a las autoridades superiores. El único momento en que nosotros somos autorizados, digamos, por Dios para no obedecer las autoridades es cuando las autoridades hacen leyes que nos obligan a desobedecer la Biblia, la palabra de Dios. Ahí tenemos que elegir a Dios en primer lugar. Pero en todos los otros momentos somos orientados por Dios para obedecer las autoridades. Es lo que dijo Pablo, por ejemplo, en Romanos, el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Pablo dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y él menciona que no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados, dijo Pablo, no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Así que quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y serás alabado por ella. Así que, queridos amigos, esta es la lección que está acá en el versículo 2. Respeta las autoridades superiores. La tercera lección en el versículo 5 tiene que ver con respetar las autoridades divinas o la autoridad divina y el mandamiento del Señor. El versículo 5 dice, el que guarde el mandamiento no conocerá el mal. Acá tiene que ver con obedecer a Dios. El primer versículo, respeto a las autoridades, obedecer las autoridades terrenas. Este versículo 5, respetar la autoridad divina y sus mandamientos. Es lo mismo que dijo, por ejemplo, el mismo Salomón en el cierre de Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13, cuando dice que el fin de todo el discurso que has oído es, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo el hombre. Guardar los mandamientos y temer a Dios. O sea, poner a Dios en primer lugar en mi vida y ser fiel a Él como consecuencia. Bueno, la cuarta lección que yo aprendí en este capítulo está en el versículo 6. Dice la Biblia, porque para todo lo que quieras hay un tiempo. Hay un tiempo y un cómo. Así que esto también es importante, recalcado siempre en la Biblia, la importancia del tiempo. Ser un mayordomo, un administrador del tiempo que Dios nos da. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 3, ¿te acuerdas? El versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere hacer debajo del cielo tiene su hora.
Y Pablo también menciona en Efesios capítulo 5, versículo 16, él menciona, aproveche bien el tiempo, porque los días son malos, los días pasan muy rápido. Entonces, aprovecha bien el tiempo. Esta es una gran lección que encontramos acá en el versículo 6. La quinta lección que yo quisiera mencionar está en el versículo 7 y dice, es no saber lo que ha de ocurrir y el cuándo ha de ocurrir. Acá entonces la lección es de que nosotros no conocemos el día de mañana. No sabemos qué va a pasar con las otras personas, no sabemos qué va a pasar con el gobierno, no sabemos qué va a pasar con las autoridades, no sabemos qué va a pasar con la salud. No sabemos ni conocemos exactamente lo que va a pasar mañana. Por eso Jesús también orientó en Mateo 6, capítulo 33 hasta el 34, cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos, que vienen en los versículos anteriores, comida, bebida, etcétera, serán añadidas. Solo que el versículo 34 dice, así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Cada día viva un día a la vez, porque ayer ya pasó, mañana tal vez no vendrá. Un día a la vez con Jesús. Despierta por la mañana, entrega tu vida en las manos del Señor como si fuera el último día de tu vida. Bueno, la sexta lección que yo quisiera recalcar está en el versículo 8. Si en el versículo 7 dice que no sabemos qué va a pasar en el día de mañana con los otros, con las cosas, el versículo 8 dice que no sabemos lo que va a pasar el día de mañana con nosotros. Entonces acá dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte. No sabemos el día de nuestra muerte y es por esto que tenemos que ser fieles al Señor. Es por esto que hoy es el día de tomar una decisión. Y esto se recalca muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 3 dice, Pablo, el versículo 7 dice, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. El versículo 13 dice, antes bien exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Hoy es el día. El versículo 15, Hebreos 3:15, dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que el día de tomar una decisión por Jesús no es mañana, es hoy, porque no sabemos el día de nuestra muerte. La penúltima lección que yo quisiera hacer hincapié está en el versículo 12 y el versículo 13. Dice acá, ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, como con todo lo que también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Les irá bien a los que a Dios temen y a los que temen ante su presencia. Y no irá bien al malvado, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra. El comienzo del versículo dice que parece que a los que hacen el mal tienen ventajas, pero después dice, tiene ventaja en la realidad aquel que hace el bien, que anda en los caminos del Señor, que es consagrado, que teme a Dios, porque aquel que hace lo que es malo, aquella persona tendrá sus días abreviados. Bueno, querido amigo, la última lección que yo quisiera mencionar y hacer hincapié hoy es está en el versículo 17. Y acá dice la octava lección, que el hombre no puede conocer toda la obra que se hace debajo del sol. Hay una incertidumbre en nuestras vidas. Somos limitados, no podemos saber todo. Por eso somos invitados, si somos limitados, somos invitados a entregar nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras limitaciones, todo lo que tenemos en las manos del Señor. Dios te está llamando en este momento, llamándome en este momento también, para que podamos confiar en Él, consagrar nuestra vida a Él, temer al Señor, hacer de Él nuestra verdadera sabiduría. Y yo estoy seguro, si confiamos en Dios, si creemos en Dios, si entregamos en las manos de Dios nuestras vidas, vamos a ser victoriosos. Dios te está llamando ahora para esto. Yo quisiera orar por vos en este momento, por este motivo. Vamos a orar.
Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad que nos das día tras día de entregar nuestras vidas en tus manos. Gracias porque tenemos esta seguridad de que tú cuidas de tus hijos. Oramos confiados en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Fue un gusto verte una vez más, ¿está bien? Y nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.